La oración y agonía de Jesús en Getsemaní. Contemplar. Retomando el antiquísimo ritual, Jesús y los 11 cantaron los salmos que concluían la cena pascual. Resonaban con fuerza entonados por la melodiosa voz de Cristo, como si hubiesen sido escritos para que los dijera solo Él. En lugar de retirarse a descansar, el Señor los hizo salir hacia ese lugar sagrado y escondido donde tantas veces lo habían visto, desde lejos, orar a su Padre. Él amaba ese sitio con especial predilección, como el lugar preferido donde hallar refugio. Pero Jesús ya no era el mismo de la cena. Por primera y única vez en estos 3 largos años que llevaban junto a Él, los apóstoles vieron miedo en su rostro. Un miedo que, como todas las otras emociones antes reflejadas, era miedo puro, de una intensidad cercana al infinito, miedo que se transparentaba en cada miembro de su cuerpo. Apenas logró articular unas palabras, indicando a los 3 de siempre que solo ellos lo acompañaran un poco más allá. Lo siguieron en silencio, temerosos y vacilantes. No podían crédito a lo que veían sus ojos. Temblaba. Jesús temblaba. Ahora ya no solo había miedo en su expresión, sino también una pena incalculable. Sus palabras fueron breves e incisivas, interpretando lo que ya decían sus ojos: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando. Tristeza de muerte. Y se apartó un poco más, y lo escucharon, esta vez sí, hablar con su Padre. Pero no oyeron la oración serena y confiada de Betania, antes de resucitar a Lázaro, ni la oración ardiente del cenáculo, minutos antes. Eran gritos de angustia, gemidos desgarrados y desgarradores, llantos cargados de dolor y de quebranto, balbuceos entrecortados por las lágrimas. Alcanzaron a distinguir unas palabras, que luego reconocieron como lo único que dijo bajo la sombra de los olivos: Abba, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era una lucha, un combate como antaño, también junto a un torrente, Jacob había tenido con Dios. Era el misterio de la voluntad de este hombre perfecto que experimentaba un pavor interminable ante lo que el Padre le pedía, y, a la vez, elegía obedecer. Pero, ¿qué ocurría en su interior? ¿Cuál podía ser el peso que ahora lo aplastaba y amenazaba derribarlo a él, siempre incólume? En aquella hora tremenda Jesús experimentó sobre su conciencia, sobre su sensibilidad humana delicadísima e inocente, todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. En aquella hora tenebrosa, Jesús sintió la culpa y el remordimiento por las blasfemias, las incredulidades, las impiedades, los asesinatos y abortos, los abusos, los adulterios y fornicaciones, las traiciones, los robos y las mentiras. En esa hora oscura como ninguna otra antes ni después, el Hijo, el Santo de Dios, ante cuya belleza los ángeles se postran en el cielo, se experimentó lujurioso, avaro, soberbio, iracundo, rencoroso, perezoso y sensual. No eran sus pecados. Eran los tuyos y los míos, los de todos. Ese era el cáliz que el Padre le daba a beber. Pero lo más terrible, lo que jamás comprenderemos ni siquiera en pequeñísima proporción, es el dolor infinito que le provocaba experimentar sobre su conciencia la ira y el rechazo del Padre. En ese momento, él se identificaba con el pecado, se hacía pecado. El Padre ya no le respondía, ya no le decía: tú eres mi hijo. Por primera y única vez y hasta el amanecer del domingo, Jesús se sentía abandonado por el Padre, solo, despreciado. ¿Entiendes ahora por qué, antes de los latigazos y la corona de espinas, todo su cuerpo comenzó a sangrar? Jesús no llora ni tiembla por los golpes, ni siquiera por los clavos ni por el sueño y la traición de sus amigos. Jesús sufre por los pecados del mundo que ahora ha hecho suyos. La pasión había comenzado, la sangre ya se estaba derramando, la obediencia y el amor perfectos estaban allí, en ese hombre Dios que, postrado en tierra, sintiéndose un gusano, cargaba sobre sí toda la historia tenebrosa de la humanidad. Contémplalo allí. Adóralo allí.
Póstrate junto con Él, deja que sus gritos desgarradores desgarren por fin tu corazón de piedra. Reflexionar. Nuestros pecados lastiman el corazón de Dios, lo hacen sufrir. ¿Conservas el sentido del pecado o te has acostumbrado a él? Jesús elige sacrificarse a sí mismo libremente, por amor, incluso experimentando rechazo sensible por lo que el Padre le pedía. Intentas elegir siempre la voluntad del Padre, aunque sea dolorosa. En medio de su angustia y oscuridad interior, el Señor no deja de rezar. ¿Perseveras tú en la oración durante la prueba? Pedir. Padre, si es posible, aparta de mí el dolor, la tristeza, la soledad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, ayúdame a salir de mi egoísmo y ser capaz de ofrendarme por los demás. Jesús, que yo sepa consolar y acompañar a quienes viven momentos oscuros. Amén.